A ver, pensemos en esto. Argentina, a principios del siglo XX, tenía todo para ser una potencia mundial. De verdad, todo. Y sin embargo, terminó, atrapada en un ciclo de crisis económicas que parece no terminar nunca. ¿Cómo es posible? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar hoy. Y es que ese es justamente el gran enigma argentino. Aquí vamos a meternos de lleno a explorar las claves para entender cómo una nación con un potencial pero tan evidente se desvió de su camino. Ojo, porque esto no es algo de los últimos años, ¿eh? Es el resultado de más de un siglo de decisiones. Un siglo. Bueno, para entender bien este enigma hay que empezar por el principio. Y para comprender la caída, primero tenemos que ver qué tan alto se estaba. Vamos a ver ese contraste que es impresionante. Es que la historia económica de Argentina es como una película partida en dos, literal. Una primera parte de un crecimiento increíble, espectacular, y una segunda parte de una decadencia que, al día de hoy, parece no tener fin. Veamos esa fractura, pero con los datos en la mano. Miren esto, es una joya. Un artículo del New York Times del año 76. Y lo que dice es increíble, porque lo describe a la perfección. Un país inmenso, repleto de recursos, una potencia agrícola y al mismo tiempo una inflación del 335%. 335. Ya en ese momento, la paradoja era total. Un país riquísimo, pero que era incapaz de controlar su propia economía. Y si alguien por ahí pensó que lo del 76 fue, no sé, un mal año, algo pasajero, bueno, esta tabla es un verdadero baldazo de agua fría. Miremos los siguientes 40 años. El crecimiento del PBI es una montaña rusa, pero de las que marean, subidas y bajadas brusquísimas. ¿Y la inflación? Bueno, la inflación sigue ahí siempre, como una fiebre que nunca se va del todo. Lo que el artículo del Times describía como una crisis se convirtió básicamente en la normalidad del país. Y con la vuelta a la democracia en el 83, la historia parece entrar en un bucle, en un loop infinito. A ver, piénsenlo, un plan para estabilizar termina en hiperinflación. Otro plan que sí logra controlar los precios, pero estalla en la peor crisis de la historia del país. Después, una recuperación que parece que sí, pero es frágil. Y de nuevo, el estancamiento. Es como si cada solución viniera con una bomba de tiempo pegada. Ok, hasta acá el recuento de los daños, ¿no? La historia de la crisis. Pero ahora viene lo más difícil, entender el por qué. ¿Qué hay en el fondo, en el ADN de la economía argentina que la hace tropezar una y otra vez con la misma piedra? Y parece que la raíz de todo esto se reduce a una elección súper fundamental. Una decisión que en realidad define el futuro de cualquier país. Y es esta: ¿nos gastamos todo hoy o invertimos una parte para tener más mañana? ¿Consumir o invertir? Esa es la cuestión. A ver, la lógica detrás de esto es bastante simple, en realidad. Para que un país crezca a largo plazo, necesita un equilibrio entre tres cosas. Primero, claro, la sociedad tiene que consumir. Pero, y acá está el punto clave, una parte importante de los recursos se tiene que dedicar a invertir, o sea, a construir las fábricas, la tecnología, la infraestructura del futuro. Y tercero, usar todo eso de manera eficiente. El gran problema de Argentina, según esta visión, es que una y otra vez ha elegido el consumo inmediato, sacrificando la inversión del mañana. Hay un economista, Mancur Olson, que tiene una teoría que parece, de verdad, escrita pensando en Argentina. Él dice algo así: los países exitosos hacen lo que mejor saben hacer, explotan sus ventajas naturales. En cambio, los que se estancan hacen lo contrario, protegen a sus industrias menos eficientes. Y esto es un punto central. En lugar de, por ejemplo, consolidarse como la superpotencia agroexportadora que podría haber sido, Argentina desvió muchísimos recursos para sostener sectores que simplemente no eran competitivos. Y al hacer eso, frenó a toda la economía. Y acá está, digamos, el nudo técnico del problema. Es simple: cuando un gobierno gasta mucho, pero mucho más de lo que le entra, esa plata tiene que salir de algún lado. No hay magia. ¿Y qué ha hecho Argentina históricamente? Bueno, dos cosas. O le saca recursos a la inversión privada, o prende la maquinita de imprimir billetes. El resultado de cualquiera de las dos vías es el mismo: inflación y un ciclo de inestabilidad que termina ahogando cualquier chance de crecimiento real. Pero, ¿y si el problema más profundo no es económico?
Si la economía es solo el síntoma de algo más grave, quizás la verdadera raíz está en una fractura política y social, en lo que podríamos llamar la cultura de la división. Esta cita de verdad lo resume todo. El gran drama argentino no es la falta de talento ni la falta de recursos, es la incapacidad crónica, histórica, para ponerse de acuerdo en lo más esencial, en las reglas de juego básicas sobre qué tipo de país se quiere construir. Y este es, quizás, el cambio más triste de todos. Pensemos en 1983. Había una promesa, un sueño de una democracia plural, con derechos para todos, con un espíritu de unidad. Pero esa promesa, se fue desvaneciendo. Y en su lugar apareció una cultura de conflicto constante, donde el que piensa distinto no es un adversario con el que se puede debatir, sino directamente un enemigo al que hay que destruir. Y acá viene una de las ideas más fuertes del análisis. El propio Estado, que se supone que es el árbitro, el que tiene que unir a la sociedad, se convirtió en un jugador más del conflicto. O sea, en lugar de defender los derechos de todos por igual, empezó a usar su poder para favorecer a unos grupos por sobre otros. Básicamente se convirtió en una herramienta no para unir, sino para dividir. Y ahí es donde todo se conecta. Los problemas económicos, lógicamente, generan enojo, conflicto social. Y ese conflicto social, a su vez, hace imposible que se logren los acuerdos políticos necesarios ¿para qué? Para solucionar los problemas económicos. Es el círculo vicioso perfecto. Una cosa alimenta a la otra, y la rueda no para de girar. Y el autor nos deja con esta reflexión final. La historia está ahí, completa, con todas las lecciones, todas las advertencias. No es que haya que descubrir algo nuevo. La verdadera pregunta es si hay voluntad de mirar esa historia y, sobre todo, de aprender de ella. Y así, la pregunta final queda flotando en el aire. Si la historia de un país se repite con esta claridad, casi como un guión, ¿es posible romper ese ciclo? ¿O se está condenado a repetir los mismos errores una y otra vez? Es una pregunta que, la verdad, va mucho más allá de Argentina y que nos interpela a todos. ¿Es posible realmente aprender del pasado para construir un futuro distinto?